Bienvenidos a la lección 4 del curso de renta para personas naturales. En la lección 3 vimos la primera parte de cómo se determina el patrimonio bruto. Para recordar, dijimos que el patrimonio bruto corresponde a todos los bienes que posee el contribuyente al último día del año o periodo grabable, es decir, el 31 de diciembre. En la lección anterior nosotros vimos cómo se determina el costo fiscal. En esta lección vamos a continuar cómo se determina el valor patrimonial de cada uno de los elementos que conforman el patrimonio bruto. No olviden que el patrimonio bruto contablemente hace referencia a los activos. Entonces vamos a empezar con la primera regla, es cómo se determina el valor patrimonial de los inmuebles. Recordando que los activos fiscalmente se clasifican en activos fijos o inmovilizados y activos movibles, que hace referencia a aquellos bienes que sean corporales muebles o inmuebles, o aquellos bienes incorporales que la finalidad es para la enajenación o la transferencia, la venta. Mientras que los activos fijos también están conformados por bienes corporales muebles, bienes corporales inmuebles y también por bienes intangibles, pero su finalidad es para el uso dentro del giro ordinario de la actividad del contribuyente. Vamos a mirar cómo se determina el valor patrimonial de los bienes corporales inmuebles. El artículo 77 dice que los bienes corporales inmuebles, entre esos tenemos las casas, edificios, apartamentos, lotes, bodegas, se determinan por el mayor valor entre el costo de adquisición, el costo fiscal y el autoavalúo o el avalúo catastral. ¿Cuál es el costo de adquisición? El que aparece en escritura pública, si estamos hablando, como estamos hablando de bienes inmuebles. ¿Cuál es el costo fiscal? El valor declarado el año inmediatamente anterior. Y el autoavalúo o avalúo catastral es el valor por el cual aparece el bien valorado en catastro. Si un ejemplo, si yo compré un lote en 50 millones de pesos, ese sería el costo de adquisición. Si el año anterior yo lo declaré por 55 millones de pesos, el costo fiscal sería 55 millones de pesos. Y si el autoavalúo, que es el que aparece en el impuesto predial, me dice que tiene un costo de 60 millones de pesos, la norma me dice que debo tomar el mayor de los tres. No olviden, lo compré en 50, que es el valor de escrituras, lo declaré el año anterior en 55, sería el costo fiscal, y el autoavalúo es el que aparece en el predial. Entonces en este caso tomo el mayor, que sería 60 millones, el autoavalúo o el avalúo catastral. Por eso cuando nosotros vamos a realizar o preparar una declaración de renta, uno le debe pedir al contribuyente mínimo un certificado de libertad y tradición donde aparece toda la tradición del inmueble. Ahí aparece cuándo se adquirió, cuánto se pagó para determinar el costo de adquisición. Aparte de eso, si yo no realicé la declaración de renta del año anterior, yo debo solicitarle una copia de la declaración y sus anexos para determinar en cuánto se estimó en el periodo anterior. Y el tercero, el autoavalúo o avalúo catastral, entonces yo requiero tener cuánto aparece en avalúo. Cuando tomo y comparo esos tres, el mayor de los tres es el que tomo como el valor patrimonial para los bienes inmuebles. Esa es la regla. Aparte de eso, la norma me dice que yo puedo aplicar lo que está contemplado en el artículo 72 y 73, que es saneamiento para los bienes adquiridos antes de 1995, que ustedes, si tienen en sus tiempos libres, lean ese artículo y analícenlo, cómo se aplicaría para los bienes que yo tengo que tengan una vigencia a partir de 1995. Adicionalmente, me dice que las construcciones o mejoras no incorporadas para efectos del avalúo o del costo fiscal del respectivo inmueble deben ser declaradas por separado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hago una mejora, hago una construcción y todavía no está incorporada en el avalúo, ¿quién hace la incorporación al autoavalúo? Al avalúo, catastro. Si catastro, por ejemplo, todavía parece que es un lote, pero yo hice unas mejoras, yo debo llevarlo a mi declaración de renta por separado. Entonces llevaría lote tanto según avalúo y mejoras, construcciones y edificaciones por tanto. Eso es lo que me dice la norma.
¿Cómo se determina el valor patrimonial de activos, de todos los activos por regla general? Está en el artículo 267 del Estatuto Tributario, perdón. Todos los bienes, lo primero que deben es apreciarse en dinero y a último día del año o periodo gravable. Entonces, si yo lo declaré el año anterior, ese sería el costo fiscal. Y eso lo vimos en el video anterior. Si no tiene claro, entonces por favor vea el video anterior, pero básicamente me dice que el costo fiscal está comprendido por el costo de adquisición o el valor declarado al año inmediatamente anterior si declaré. Si declaré, entonces no tomaría el costo de adquisición, sino solamente el valor declarado. Y a eso yo le puedo sumar todas las mejoras, construcciones, inclusive los gastos de reparaciones locativas si no los he utilizado como deducción para el impuesto de renta y complementario. ¿Cómo se determina el valor de los depósitos en las cuentas corrientes y de ahorros? La norma me dice que debo tomar el saldo que me emite el banco al último día del año. Al último día del año. Si la cuenta es una cuenta de ahorros y esta me genera una serie de rendimientos, yo debo causar a ese saldo final esos intereses, pero por lo general o por regla general los bancos siempre me dan el saldo ajustado, o sea, el saldo más los intereses que he recibido en ese periodo. Esa es la regla básica. ¿Qué pasa con los bienes que yo tengo en moneda extranjera? Esto está contemplado en el artículo 269 del Estatuto Tributario. Uno puede adquirir bienes en moneda extranjera. ¿Cuándo adquiero un bien en moneda extranjera? Cuando lo compro en el exterior y lo nacionalizo. Por ejemplo, usted compra un equipo especializado en el extranjero y lo nacionaliza. Entonces usted, como lo compró en el extranjero, lo está pagando una moneda diferente al peso colombiano. Entonces la norma me dice que en el momento en que lo traigo al país, en ese momento debe hacerle un reconocimiento inicial. ¿Qué es el reconocimiento inicial? Recordemos que en contabilidad reconocimiento inicial solamente se le pueden hacer a los activos, a los pasivos, a los ingresos y a los gastos. Y ese reconocimiento inicial es el proceso de incorporar esos elementos o esos recursos dentro de los estados financieros, que pueden ser un activo, un pasivo, un ingreso, un gasto. Pero para que exista ese reconocimiento, la norma internacional me dice que debe cumplir con dos requisitos básicos. Uno, que se pueda medir. Hay elementos que no los puedo llevar contablemente porque no los puedo medir. Ejemplo, yo no puedo llevar en mi contabilidad el aire que hay en mi casa, porque aunque yo lo puedo determinar cuántos metros cúbicos hay de aire, no puedo determinar el precio porque no tiene una ponderación precisa. Entonces, por esa razón, yo lo llevo en la contabilidad el aire. Pero si yo puedo medir algo y hacer un reconocimiento inicial, yo determino si es un activo, lo puedo llevar a mis bienes en moneda extranjera. Entonces acá me dice que el reconocimiento inicial se debe convertir a la tasa representativa. Si es por ejemplo en euros, yo tengo que mirar cuánto era la tasa representativa del euro para ese día en que yo reconocí ese bien, en que lo registré en mis bienes. Pero si aparte de eso yo hice pagos o abonos a ese bien, la norma también me dice que aunque yo el pago lo haya hecho, el abono lo haya hecho en moneda extranjera, tengo que reexpresarlo a la tasa representativa con la que hice el reconocimiento inicial. Un ejemplo, saqué $10,000 y en ese momento la tasa representativa estaba a 3,000. Entonces yo registro que el reconocimiento inicial son 30 millones de pesos, que sería costo histórico. Pero hice un abono de $1,000, por ejemplo a los 3 meses. La tasa representativa cuando hice el abono estaba, un ejemplo, a 3,100. Para efectos contables yo voy a llevar la tasa de los 3,100, pero para efectos fiscales la norma me dice que debo utilizar la misma tasa que apliqué en el momento de hacer el reconocimiento inicial, o sea los 3,000. En eso difiere la norma fiscal frente a la norma contable, y ahí por eso nosotros tenemos que luego mirar cuál es la diferencia entre el balance de mi declaración de renta, o sea fiscal, frente al balance comercial, y tengo que hacer hacer una serie de ajustes para determinar cuáles son las variaciones. Entonces no olviden,
En la norma fiscal me dice que el reconocimiento inicial debo convertirlo, ese bien que compré en moneda extranjera, a la tasa representativa del mercado, y los abonos que hice en el transcurso de ese periodo gravable lo debo reexpresar a la tasa representativa en el momento en que hice el reconocimiento inicial. Para los créditos, la norma me dice que para los créditos se debe llevar el valor de los créditos será el nominal. ¿Qué es el nominal? El que realmente por el cual yo saqué el crédito. ¿Qué pasa si el crédito tiene una sanción porque no la pagué en una fecha determinada? Ya ese no sería el valor nominal, sino que sería un valor más una sanción. Entonces debe ser el valor nominal el que yo debo llevar los créditos. Solamente la norma me permite estimarlo por un valor inferior cuando el contribuyente demuestre que el que me está adeudando es insolvente, que no tiene la capacidad de pago. Entonces la norma en ese momento me permite llevarlo por un valor inferior. Un ejemplo, yo presté 50 millones de pesos y la persona no me puede pagar, y yo reconozco que esa persona me podrá pagar de pronto 10, 20 millones de pesos. Si yo puedo mostrarlo, puedo llevarlo por un valor diferente. En ese solamente caso lo puedo hacer. ¿Cuál es el valor patrimonial de los títulos, bonos y seguros de vida? En el artículo 271 del Estatuto Tributario, primero me está nombrando que hay títulos, bonos, certificados y documentos negociables, que contablemente en nuestra norma nacional nosotros utilizamos como las inversiones. No olviden que una inversión tiene dos elementos. Uno, que generan una rentabilidad o un rendimiento. Y si es un bono, nos va a generar un costo y unos descuentos por la colocación de esos bonos. Entonces la norma me dice que yo debo llevarlo, al valor del título más los rendimientos, o al valor del bono menos los descuentos o pagos que haya hecho. Ese es como se determina el valor patrimonial de los títulos y bonos, y en general los seguros de vida. Si ese título cotiza en bolsa, la norma me dice que el valor patrimonial es el rendimiento causado más el promedio de las transacciones de la bolsa en el último mes o periodo grave. Entonces acá dice que cuando estos documentos se coticen en bolsa, la base para determinar el valor patrimonial y el rendimiento causado será el promedio de las transacciones en bolsa del último mes o periodo gravable. Por lo general, cuando yo tengo un título que cotiza en bolsa, la bolsa me da a mí el promedio de ese último periodo para poder determinar cuál es el valor patrimonial de los títulos. ¿Cuál es el valor patrimonial de los bienes incorporales? Artículo 79 del Estatuto Tributario. No olviden que los bienes incorporales por lo general son aquellos que son los intangibles, y hacen referencia a la propiedad industrial, literaria, artística, científica, y ahí aparecen las patentes, las marcas, las invenciones, los derechos, y algunos de ellos son adquiridos y otros son formados. Entonces la norma me dice que cómo se determina el valor patrimonial de estos bienes incorporables. Costo de adquisición si es un intangible adquirido, más todos los desembolsos y gastos y costos que haya yo realizado para poderlo poner en funcionamiento, menos las amortizaciones o pagos que haga por ese bien. No olvide que los incorporables por lo general se amortizan. ¿Qué es amortizar? Es ir destruyendo el valor que se le dio, porque él va perdiendo valor en el tiempo. Si yo compro una franquicia por 5 años, pagué 5 millones de pesos, cada año mi franquicia va disminuyendo 1 millón de pesos. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que la compré, mi franquicia es intangible, vale 5 millones, después de un año ya no vale 5 millones sino 4 millones, porque ya he utilizado parte de esa franquicia o de esa posibilidad de explotar esa marca, ese intangible. Entonces la norma me dice el valor de adquisición, que es el costo histórico o costo de adquisición, más todos aquellos valores que haya pagado para poner en funcionamiento, menos las amortizaciones. Es la forma como se determina el valor patrimonial de los bienes incorporales, y está en el artículo 279. También aparte de eso, el artículo 280 me dice que los activos fijos
No olvide que la norma me dice que existen dos tipos de activos fiscalmente, activos fijos y los activos movibles. Que los activos fijos están conformados por bienes corporales muebles, bienes corporales inmuebles y los bienes incorporables. También lo mismo los activos móviles, están conformados por bienes corporales muebles, bienes corporales inmuebles y los incorporables o intangibles. Pero ¿cuál es la diferencia entre un activo movible y un activo fijo? En que el activo fijo, la finalidad es para el uso o el desarrollo del negocio del contribuyente o uso del contribuyente, mientras que los activos móviles, su finalidad es para la enajenación o transferencia o venta. O sea, en ese caso hace relación a los inventarios. Los inventarios no se pueden reajustar patrimonialmente utilizando lo que me dice el artículo 280 del Estatuto Tributario. Entonces, en ese caso, yo puedo hacer un reajuste, aparte de determinar el valor, yo puedo reajustarlo por lo que está consagrado en el artículo 280 del Estatuto Tributario. ¿Cómo el valor patrimonial, cómo se ajusta? Entonces no olvide, precio de adquisición o el costo declarado al año inmediatamente anterior, ese es el costo fiscal. Entonces no olviden, el costo fiscal es el precio de adquisición si no lo he declarado años anteriores, pero si lo he declarado automáticamente es el valor declarado al año inmediatamente anterior, más el reajuste fiscal que se le puede hacer anualmente, que para el año 2017 estaba en el 7.08, 2016, perdón, 7.08. Aparte de eso, yo puedo incrementarlo si he hecho mejoras, si he hecho pagos por contribuciones de valorización, me permite la norma llevarlos. Pero si esas mejoras no están dentro del avalúo predial, debo registrarlos por separado como si fueran dos bienes diferentes. No olviden la norma, solamente puedo reajustar los activos fijos, y los activos fijos son aquellos cuya finalidad es para el uso o para el desarrollo de la actividad del contribuyente. Si ese activo es para venderlo, comercializarlo, se determina que eso es un inventario, y en la norma fiscal eso se llama activos movibles. Los activos movibles, o sea los inventarios, las existencias, no se pueden hacer un reajuste patrimonial. Los otros activos diferentes a las cuentas por cobrar, se debe tomar el valor del precio de adquisición o el costo declarado el año inmediatamente anterior, según el caso, más el reajuste que puede hacerse anualmente. O sea que sería el costo fiscal. No olvida que el costo fiscal es el precio de adquisición cuando no se ha declarado el bien, o el costo declarado el año inmediatamente anterior. Si es la primera vez que declaro, pues sería precio de adquisición. Si ya lo declaré, esta es la segunda vez que declaro, o diferentes, el costo declarado el año anterior. A esos activos yo le puedo hacer un ajuste, que es el reajuste que está contemplado en la ley. Para el año 2016, perdón, acá estaba en el 7.08, y para el año grabable 2017 en el 4.07. Eso es lo que me dice básicamente la regla para valorar los activos fijos y los activos fijos, que en este caso están conformados por bienes corporales muebles, bienes corporales inmuebles y los bienes incorporables, que son los que nosotros conocemos como patentes. Muchas gracias. Si les gustó, por favor suscríbase al canal, dale link de me gusta, y recibirá a la vuelta de correo el material completo. Todo este material de estas lecciones los puede usted bajar en PDF y los puede descargar y usar para lo que usted considere. Muchas gracias.